San León Magno, también conocido como el Papa Leoni, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la Iglesia Católica y es recordado como uno de los grandes defensores de la fe. Su vida y su papado estuvieron marcados por su sabiduría, valentía y la profunda convicción de guiar a la Iglesia en tiempos de crisis y desafíos. San León Magno, nacido alrededor del año 400, es conocido por su origen noble y su linaje, lo cual le permitió tener acceso a una educación sobresaliente en tiempos de gran inestabilidad en el Imperio Romano de Occidente. Aunque existen pocos registros detallados sobre su vida antes de convertirse en papa, se sabe que nació en la región de Toscana, Italia, en el seno de una familia cristiana y acomodada, lo que le otorgó una formación académica y espiritual que fue clave en su futuro liderazgo dentro de la Iglesia. Su nombre de nacimiento no se conoce con certeza, pero se cree que tomó el nombre de León al tomar la vida eclesiástica, como símbolo de su fuerza y compromiso con la fe. Un mundo en crisis. El mundo en el que nació San León era una sociedad que se encontraba en constante conflicto. El Imperio Romano, que había sido una potencia durante siglos, estaba al borde de la caída debido a diversas amenazas externas, como las invasiones bárbaras, y a conflictos internos, incluyendo la corrupción y las luchas de poder entre líderes. Estos factores habían debilitado la cohesión política y social del imperio. Además, dentro de la Iglesia, surgían doctrinas y herejías que amenazaban con dividir la fe cristiana, como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, y el monofisismo, que rechazaba la humanidad plena de Jesús. En este contexto de caos y decadencia, la Iglesia Católica asumió un papel central como la última estructura sólida y confiable que quedaba en el imperio. En tiempos en que los valores sociales y la seguridad parecían desmoronarse, los cristianos veían en la Iglesia un refugio y una guía espiritual. La formación de líderes eclesiásticos de gran integridad y erudición se volvió esencial para sostener y proteger tanto la fe como la cultura cristiana. San León, desde muy joven, fue consciente de esta responsabilidad y mostró una inclinación por el estudio, la espiritualidad y el liderazgo. San León fue educado en la fe cristiana desde la infancia, algo común entre las familias nobles de la época. La Iglesia era la única institución capaz de brindar una educación formal y unida en torno a los valores y las creencias cristianas. Desde joven, León destacó por su inteligencia y habilidad para la oratoria, cualidades que pronto llamaron la atención de sus superiores. Además de los estudios religiosos, probablemente se formó en retórica y filosofía, disciplinas esenciales para los futuros líderes de la Iglesia. El gran punto de inflexión en la vida de San León ocurrió cuando fue guiado espiritualmente por San Celestino I, un papa conocido por su ferviente defensa de la fe y su lucha contra las herejías. Bajo la influencia de San Celestino, León comprendió la importancia de mantener la pureza doctrinal y la unidad de la Iglesia frente a los desafíos teológicos de su tiempo. Este mentor no solo le proporcionó una educación sólida en las Escrituras y en los escritos de los padres de la Iglesia, sino que también inspiró en León un compromiso inquebrantable hacia el papel de la Iglesia en la defensa de la fe. Inicios en la vida pública y servicio a la Iglesia. El joven León pronto comenzó a servir en varios roles dentro de la Iglesia en Roma, lo que le permitió entender las complejidades de la administración eclesiástica. Inicialmente, fue ordenado diácono y se le encomendó la labor de consejero y colaborador de los papas. En su función de diácono, San León no solo demostró un profundo conocimiento teológico, sino también habilidades de negociación y diplomacia. Este rol le permitió formar una visión clara de la estructura de la Iglesia, las responsabilidades de sus líderes y la importancia de la unidad en tiempos de crisis. Durante su servicio como diácono, fue llamado a intervenir en diversas disputas teológicas que afectaban a la Iglesia en Europa, y también se le asignaron misiones diplomáticas, destacándose en particular en una misión a la Galia, actual Francia, para mediar en conflictos internos. Este viaje lo expuso a los desafíos que enfrentaba la Iglesia fuera de Roma y consolidó su reputación como un hombre de gran sabiduría y prudencia, cualidades que serían esenciales cuando,
Poco después, el destino le encomendara el liderazgo de la Iglesia Universal. La elección como Papa. Cuando el Papa Sixto III falleció en el año 440, San León estaba en una misión en la Galia, tratando de resolver una disputa entre el ejército y las autoridades locales. A pesar de su ausencia, el clero y el pueblo de Roma reconocieron en él las cualidades de un verdadero pastor y líder y lo eligieron papa. Fue notificado de esta decisión mientras aún estaba en su misión, y aunque en un principio mostró humildad y cierta reticencia, finalmente aceptó la responsabilidad, convencido de que esta era la voluntad de Dios. Al regresar a Roma, fue consagrado como Papa Leoni, más tarde conocido como León Magno, León el Grande. Desde el comienzo de su pontificado, San León se comprometió a servir como un defensor de la fe y un protector de Roma, enfrentando desafíos internos y externos con un sentido de misión y coraje extraordinarios. Sabía que el papel del Papa en aquellos tiempos era mucho más que un líder espiritual, también era un defensor de la paz y la justicia en una sociedad sumida en el caos. La preparación que había recibido a lo largo de su vida, su sólida educación, sus experiencias diplomáticas y su profundo compromiso con la doctrina cristiana lo prepararon para enfrentar uno de los papados más desafiantes y transformadores de la historia de la Iglesia. Ascenso en la Iglesia. El ascenso de San León Magno dentro de la Iglesia Católica fue un proceso marcado por su dedicación, sabiduría y profundo sentido de responsabilidad ante los desafíos que enfrentaba la cristiandad. Desde temprana edad, León mostró habilidades excepcionales para la reflexión teológica, la oratoria y el liderazgo. Estas cualidades no solo lo distinguieron, sino que también atrajeron la atención de importantes figuras eclesiásticas, quienes vieron en él un potencial líder capaz de enfrentar los difíciles tiempos en los que el Imperio Romano se encontraba en declive. El camino de San León hasta el papado fue un recorrido lleno de preparación y servicio, en el que ocupó diversas funciones dentro de la Iglesia y se ganó el respeto de sus contemporáneos. Sus primeros años de servicio en Roma. Los primeros registros de la vida pública de San León indican que fue ordenado diácono, un cargo importante en la Iglesia romana que ya entonces cumplía funciones cruciales en la administración y dirección de la comunidad cristiana. En este cargo, León comenzó a participar activamente en la vida eclesiástica de Roma. La diócesis de Roma no solo era el centro espiritual de la cristiandad, sino también un núcleo de decisiones políticas y teológicas en un periodo donde la Iglesia se consolidaba como una de las pocas instituciones de autoridad que mantenía cierta cohesión en un mundo en crisis. Como diácono, San León fue designado para labores de administración, y se destacó rápidamente como un hombre de gran capacidad y juicio acertado. Al ser un hombre de letras y un hábil orador, era frecuente que León redactara cartas y documentos de gran relevancia, destinados a orientar la doctrina y establecer la posición de la Iglesia en diversos temas. En un contexto en el que las herejías y las disputas doctrinales eran una amenaza constante para la unidad cristiana, las habilidades de León para la comunicación y la persuasión fueron fundamentales para garantizar que la doctrina oficial de la Iglesia permaneciera coherente y protegida de desviaciones. Consejero de los papas y emisario de paz. Su reputación como un hombre de fe y sabiduría llevó a que los papas Celestino y Sixto III confiaran en él como consejero cercano. La Iglesia romana reconoció en San León no solo sus capacidades administrativas, sino también su profundo compromiso con la verdad de la fe y su habilidad para resolver conflictos. Durante el pontificado de Celestino I, San León tuvo un papel activo en la lucha contra el nestorianismo, una herejía que afirmaba que en Cristo coexistían dos personas distintas, una humana y otra divina. Esto contradecía la enseñanza oficial de la Iglesia, que defendía la unidad de las naturalezas divina y humana en una sola persona. San León, junto a Celestino I, trabajó en la redacción de documentos y en la defensa de la doctrina ortodoxa contra esta y otras corrientes de pensamiento desviadas. Además, San León fue enviado en varias ocasiones como emisario de paz y mediador en disputas dentro de la Iglesia y en conflictos de carácter secular.
Uno de los eventos más destacados de este periodo fue su misión a la Galia, actual Francia, en la que se le encomendó la tarea de mediar en una disputa entre el general Aecio, líder militar romano, y las autoridades civiles. Esta misión fue significativa porque le permitió a León observar de primera mano la situación del cristianismo en otras regiones del imperio y comprender los desafíos locales que enfrentaban los cristianos. Su capacidad para mediar y su carisma le permitieron ganar el respeto de las personas en ambas partes de la disputa, y su intervención fue clave para evitar que el conflicto escalara a niveles más graves. Esta experiencia también le brindó la oportunidad de ver de cerca la situación crítica en la que se encontraba el Imperio Romano, asediado por invasiones bárbaras y carente de liderazgo estable. La misión en la Galia consolidó aún más la reputación de San León como un líder capaz de tomar decisiones firmes y sensatas en tiempos de crisis. Nombramiento como diácono principal. La habilidad diplomática de San León, junto con su profundo conocimiento de la doctrina, lo convirtió en una figura cada vez más influyente dentro de la Iglesia. Fue nombrado archidiácono, un cargo de gran responsabilidad que implicaba supervisar las actividades administrativas de la Iglesia en Roma. Como archidiácono, San León asumió un papel decisivo en la organización de los asuntos eclesiásticos, lo que incluía la supervisión del clero, la distribución de las limosnas y la gestión de los bienes de la Iglesia. Estas funciones administrativas le permitieron adquirir una visión detallada de las operaciones internas de la Iglesia, así como desarrollar una red de contactos que más tarde sería fundamental para su éxito como papa. Durante este periodo, San León también se dedicó a estudiar profundamente las Sagradas Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia, lo que le permitió fortalecer su formación teológica y desarrollar una comprensión sólida de la doctrina. Esta formación teológica se vería reflejada en los escritos y sermones que produciría más adelante, y que sentarían las bases de su papado. La elección al papado. En el año 440, mientras San León estaba en su misión en la Galia, el Papa Sixto III falleció, dejando vacante la silla de San Pedro. Aunque el imperio se encontraba en un estado de declive, la sede romana seguía siendo vista como un símbolo de autoridad y unidad para los cristianos. A pesar de que León estaba ausente, la comunidad cristiana de Roma lo eligió como nuevo papa, en reconocimiento a su liderazgo, su integridad y su habilidad para enfrentar desafíos teológicos y políticos. La elección de León fue casi unánime, ya que tanto el clero como el pueblo romano veían en él la figura de un líder fuerte y sabio, capaz de guiar a la Iglesia en medio de la turbulencia que rodeaba al imperio. Al enterarse de su elección, San León mostró humildad y, en un principio, dudó en aceptar la responsabilidad. Sin embargo, convencido de que esta era la voluntad de Dios y motivado por un sentido profundo de deber, aceptó el papado y regresó a Roma para asumir el liderazgo de la Iglesia. Su consagración como Papa Leoni marcó el comienzo de un pontificado que sería recordado por su firme defensa de la fe, su compromiso con la justicia y su valentía ante las amenazas externas. Preparación para el pontificado. La experiencia de San León como consejero, mediador y administrador lo preparó excepcionalmente para el cargo de papa. No solo tenía una sólida formación teológica y un profundo amor por la Iglesia, sino que también había aprendido a navegar las complejidades políticas y sociales de su tiempo. Durante sus años como diácono y archidiácono, había adquirido una comprensión clara de los problemas que enfrentaba la Iglesia, tanto internos como externos, y estaba decidido a defender la doctrina cristiana y fortalecer la unidad de la fe. Su elección como papa en un momento de crisis y transformación subrayó la necesidad de un líder fuerte y decidido que pudiera guiar a la Iglesia y al pueblo cristiano a través de tiempos difíciles. Con su consagración, San León asumió la misión de proteger a Roma, preservar la fe y servir como defensor incansable de la doctrina cristiana. La formación que había recibido a lo largo de su vida y la experiencia adquirida en su ascenso dentro de la Iglesia lo prepararon para un papado que dejaría una huella indeleble en la historia de la Iglesia católica. León Magno como Papa, la defensa de la fe. El papado de San León Magno,
que comenzó en el año 440, se distingue como uno de los más significativos en la historia de la Iglesia Católica. Su labor como papa no solo consolidó la fe y fortaleció la unidad doctrinal, sino que también marcó el surgimiento de un liderazgo papal más fuerte, capaz de intervenir en conflictos teológicos y políticos con autoridad. Durante su pontificado, León Magno se dedicó con vehemencia a defender la doctrina católica contra las herejías, especialmente el nestorianismo y el monofisismo, que amenazaban con dividir a la Iglesia y alterar las creencias fundamentales sobre la naturaleza de Cristo. Su liderazgo fue decisivo para establecer una comprensión clara y ortodoxa de la doctrina cristiana, y sus escritos y acciones dejaron un legado duradero en la teología y la estructura eclesiástica. El contexto teológico y las herejías en el siglo V. El siglo V fue un periodo de intensas disputas teológicas dentro de la Iglesia, caracterizado por un gran debate sobre la naturaleza de Cristo. Estas controversias, aunque teológicas en su esencia, también tenían profundas implicaciones para la fe y la vida de los cristianos. Dos de las herejías más influyentes y peligrosas que surgieron en esta época fueron el nestorianismo y el monofisismo, ambas relacionadas con la relación entre las naturalezas divina y humana de Jesucristo. Nestorianismo. Esta herejía, promovida por Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba que en Cristo coexistían dos personas distintas, una divina y otra humana. Según los nestorianos, María era madre solo de la parte humana de Cristo y no podía ser llamada Madre de Dios, Theotokos, sino solo Madre de Cristo. Esta idea contradecía la enseñanza de la Iglesia sobre la unión hipostática, que sostiene que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, completamente divina y completamente humana, indivisiblemente unidas. Monofisismo. En reacción al nestorianismo, surgió el monofisismo, que sostenía que Cristo tenía una sola naturaleza divina que absorbía o reemplazaba su naturaleza humana. Esta doctrina fue promovida por Eutiques y sus seguidores, quienes afirmaban que después de la encarnación, la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por su naturaleza divina. Esta idea también iba en contra de la doctrina cristiana, que establece la plena humanidad y divinidad de Cristo. El Tomo de León, una defensa doctrinal decisiva. La respuesta de San León Magno a estas herejías fue uno de los momentos más importantes de su pontificado. En el año 449, el Papa León escribió una carta dogmática conocida como el Tomo de León, dirigida al patriarca Flaviano de Constantinopla, en la que expuso de manera clara y detallada la doctrina de la Iglesia sobre la naturaleza de Cristo. En esta carta, León afirmaba la doctrina de la unión hipostática, es decir, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, unidas de forma inseparable y sin confusión. El Tomo de León es considerado uno de los documentos teológicos más importantes en la historia de la Iglesia. En él, León describió que las propiedades de cada naturaleza permanecen intactas y se unen en una sola persona. Su exposición doctrinal fue una obra maestra de precisión teológica y se convirtió en un referente para la Iglesia en la definición de la naturaleza de Cristo. San León Magno sostenía que el misterio de la encarnación debía ser respetado en su totalidad. Cristo, en su humanidad y divinidad, era uno solo, sin que ninguna de sus dos naturalezas se confundiera ni se alterara. Este texto fue llevado al Concilio de Calcedonia en el año 451, un concilio ecuménico convocado para resolver las controversias sobre la naturaleza de Cristo. En el concilio, los obispos presentes escucharon el Tomo de León y proclamaron en una sola voz: Pedro ha hablado por boca de León, reconociendo la autoridad doctrinal de la Carta del Papa. El concilio adoptó el Tomo de León como fundamento de su definición doctrinal y reafirmó la enseñanza de la Iglesia sobre la doble naturaleza de Cristo. La conclusión del Concilio de Calcedonia, en gran parte influenciada por San León, estableció una fórmula de fe que continúa siendo aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas hasta el día de hoy. La defensa de la primacía papal. San León Magno no solo se dedicó a la defensa de la fe en términos doctrinales,
sino que también trabajó incansablemente para consolidar la autoridad del papado dentro de la Iglesia. Él afirmaba que el obispo de Roma, como sucesor de San Pedro, tenía un papel especial como líder y defensor de la fe en toda la cristiandad. En una época en la que el Imperio Romano estaba debilitándose, el Papa León se convirtió en una figura central que ofrecía estabilidad y unidad en un mundo en crisis. Fue él quien promovió la idea de que el Papa era el pastor supremo de la Iglesia universal y que su palabra tenía un peso definitivo en cuestiones de fe y moral. León escribió numerosas cartas y sermones en los que argumentaba que la Iglesia romana, en virtud de la sucesión apostólica de Pedro, tenía la autoridad para guiar a la cristiandad y resolver disputas doctrinales. Para él, el papado no era simplemente una oficina administrativa, sino una institución divina, establecida por Cristo mismo a través de Pedro, para asegurar la pureza de la doctrina y la unidad de los fieles. Esta visión papal de León fue decisiva para el desarrollo del papel de Roma en la Iglesia, y su enseñanza sobre la primacía papal continuaría siendo fundamental en la estructura eclesiástica. Resistencia y desafíos en el Oriente. Sin embargo, la defensa de la autoridad papal no fue fácil para San León. Las tensiones entre Oriente y Occidente en cuestiones teológicas y administrativas representaban un desafío constante para el Papa. En Oriente, la Iglesia tenía una estructura jerárquica distinta, y la sede de Constantinopla aspiraba a una mayor autonomía y un estatus igual al de Roma. Las diferencias culturales y políticas también complicaban las relaciones, y los patriarcas orientales a menudo se resistían a aceptar la autoridad de Roma en cuestiones teológicas. A pesar de estos desafíos, San León logró establecer puentes de comunicación y respeto con muchas de las autoridades eclesiásticas en Oriente. Aunque su influencia no siempre era aceptada en su totalidad, su liderazgo firme y su compromiso con la verdad de la fe le ganaron el respeto y la admiración de muchos, incluso en el Oriente. Legado de San León en la defensa de la fe. El legado de San León Magno en la defensa de la fe es inmenso y ha perdurado a lo largo de los siglos. Su capacidad para articular y defender la doctrina cristiana, en un momento en el que la Iglesia se enfrentaba a graves desafíos internos y externos, consolidó una base teológica firme que todavía sustenta la fe cristiana hoy. Su insistencia en la importancia de la doble naturaleza de Cristo, su afirmación de la primacía papal y su enfoque en la unidad doctrinal proporcionaron a la Iglesia una dirección clara y sólida. Además de su legado teológico, San León Magno también dejó un ejemplo de valentía y fidelidad en tiempos difíciles. Su dedicación a la verdad de Cristo y su compromiso con la misión de la Iglesia como refugio de fe y justicia le ganaron el título de Magno o el Grande. Hasta el día de hoy, San León Magno es venerado como uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia occidental, junto a San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, por su contribución al desarrollo de la doctrina y su firmeza en la defensa de la fe. El impacto de San León Magno continúa siendo fundamental para la Iglesia católica, ya que muchas de sus enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo y la autoridad del papado se consideran esenciales para la fe cristiana. Su defensa de la fe no solo fortaleció a la Iglesia en su tiempo, sino que también estableció las bases para la unidad y la identidad cristiana en los siglos posteriores. La muerte y el legado de San León. San León Magno falleció el 10 de noviembre del año 461, después de un pontificado que duró más de 2 décadas y que transformó profundamente la Iglesia católica. Su muerte dejó un vacío en Roma y en la cristiandad, pero su legado teológico, pastoral y político fue tan sólido que se convirtió en uno de los pilares de la doctrina y la estructura de la Iglesia durante los siglos siguientes. La vida de León fue un ejemplo de servicio incansable y valentía, y sus enseñanzas y acciones dejaron una huella indeleble en la historia cristiana. La muerte de un líder venerado. San León Magno murió en una época en la que el Imperio Romano de Occidente se encontraba en una crisis profunda. Durante los últimos años de su vida, Roma y gran parte del imperio habían sufrido incursiones bárbaras, saqueos y un progresivo debilitamiento de las instituciones romanas. A pesar de estos desafíos,
León continuó sirviendo como un bastión de esperanza y unidad para el pueblo cristiano, ofreciendo orientación y consuelo en tiempos de incertidumbre. Según los relatos de la época, su muerte fue un acontecimiento de gran impacto para el pueblo romano, ya que había sido visto como una figura protectora y un pastor espiritual que defendió a la ciudad contra amenazas tanto físicas como espirituales. La población, que lo consideraba un santo en vida debido a sus virtudes y milagros, sintió profundamente su partida. La iglesia organizó una solemne ceremonia para despedirlo, y fue enterrado en la Basílica de San Pedro, un lugar que simbolizaba su rol como sucesor de San Pedro y como líder de la Iglesia Universal. El legado teológico de San León. El legado teológico de San León Magno es uno de los más destacados en la historia de la Iglesia Católica. Su contribución más importante fue la defensa y clarificación de la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, completamente humana y completamente divina, unidas en una sola persona sin confusión ni división. Esta doctrina, que León defendió en su famoso Tomo de León, se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana y fue formalmente adoptada en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Su obra teológica consolidó la ortodoxia cristiana y ayudó a erradicar las herejías del nestorianismo y el monofisismo, que ponían en peligro la unidad de la Iglesia. El Tomo de León no solo fue un documento crucial en su tiempo, sino que también se convirtió en una referencia fundamental para la teología cristiana posterior. Su precisión doctrinal y su claridad expositiva lo hicieron un texto estudiado por generaciones de teólogos y pastores. En sus escritos, León afirmaba que en Cristo, la humanidad y la divinidad coexistían de manera perfecta y completa, sin que una naturaleza interfiriera o absorbiera a la otra. Esta enseñanza sigue siendo un fundamento doctrinal para la Iglesia Católica, y muchas denominaciones cristianas han adoptado también esta comprensión calcedoniana de la naturaleza de Cristo. La primacía papal y la estructura de la Iglesia. San León también dejó un legado duradero en la estructura y la autoridad de la Iglesia Católica. Fue uno de los primeros papas en afirmar con claridad la primacía del obispo de Roma sobre todos los demás obispos, basando esta afirmación en la sucesión apostólica de San Pedro, a quien Cristo encomendó el cuidado de su Iglesia. León veía al Papa no solo como el obispo de Roma, sino como el líder espiritual y el guardián de la fe en toda la Iglesia universal. Este enfoque fue crucial en un momento en que las herejías y los conflictos locales amenazaban la unidad cristiana. Durante su pontificado, León trabajó incansablemente para fortalecer la autoridad papal y establecer un modelo de liderazgo que situara al Papa como el defensor de la doctrina y el juez supremo en cuestiones de fe. Su visión del papado como una institución divina con un rol fundamental en la defensa y propagación de la fe católica sentó las bases para el desarrollo posterior de la estructura jerárquica de la Iglesia, en la que el Papa es considerado la cabeza visible de la Iglesia y el garante de su unidad. La devoción a San León Magno y su canonización. Desde el momento de su muerte, San León fue venerado como un santo debido a su vida de santidad y servicio a la Iglesia. Fue canonizado por la Iglesia Católica en reconocimiento a su vida de virtud, su defensa de la fe y su papel como protector de la ciudad de Roma. Su figura fue especialmente venerada en Italia y en las regiones que él había influenciado con su liderazgo y sus enseñanzas. Fue uno de los primeros papas en recibir el título de Magno o el Grande, un título que refleja la magnitud de su legado y su influencia. San León también fue reconocido como uno de los doctores de la Iglesia por su contribución al desarrollo de la doctrina cristiana. Su título como doctor de la Iglesia significa que sus escritos y enseñanzas son considerados una guía segura y autorizada en cuestiones de fe y moral. Junto a San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo, León es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia occidental, una distinción que subraya su importancia en la historia del cristianismo. La protección de Roma, un legado de liderazgo en tiempos de crisis. Uno de los aspectos más recordados del pontificado de San León fue su papel como protector de la ciudad de Roma. En una época en que el Imperio Romano de Occidente estaba colapsando bajo las presiones de las invasiones bárbaras,
León demostró una valentía y un liderazgo extraordinarios. En el año 452, cuando Atila el Huno se aproximaba a Roma con sus tropas, San León fue al encuentro de Atila y, según la tradición, logró persuadirlo de retirarse sin atacar la ciudad. Aunque las razones exactas de la retirada de Atila siguen siendo un misterio, la valentía de San León en este episodio lo convirtió en un héroe para el pueblo romano. 3 años después, en el 455, cuando los vándalos, liderados por Genserico, llegaron a Roma, San León nuevamente se enfrentó a ellos, tratando de negociar y evitar la destrucción total de la ciudad. Aunque no logró impedir el saqueo, su intervención fue crucial para reducir la violencia y proteger a muchas personas, así como a varios lugares de culto. Este papel de León como defensor de Roma consolidó su estatus como líder espiritual y protector de su pueblo en tiempos de crisis. La influencia de San León en la espiritualidad y la liturgia. San León no solo fue un teólogo y defensor de la fe, sino también un pastor profundamente espiritual. Durante su pontificado, escribió numerosos sermones y cartas en los que ofrecía orientación espiritual y moral a los fieles. Sus escritos están llenos de una profunda sensibilidad hacia las necesidades de las personas y una visión de la vida cristiana centrada en la humildad, la caridad y el amor a Dios. Sus sermones, muchos de los cuales se siguen estudiando hoy en día, son un testimonio de su preocupación pastoral y de su deseo de que los cristianos vivieran una vida de santidad. San León también introdujo cambios en la liturgia de la Iglesia y promovió la veneración de los santos y la práctica de la penitencia. Sus enseñanzas enfatizaban la importancia de la Eucaristía y la centralidad de la misa en la vida cristiana. En su espiritualidad, San León veía la fe no solo como un conjunto de doctrinas, sino como una vivencia concreta que debía influir en cada aspecto de la vida del creyente. Este enfoque pastoral tuvo un impacto duradero en la espiritualidad católica y ayudó a fortalecer la vida de fe de la comunidad cristiana. El legado de San León en la Iglesia moderna. Hoy en día, el legado de San León Magno sigue siendo relevante en la Iglesia católica y en la vida de los cristianos en general. Su defensa de la doctrina de la doble naturaleza de Cristo continúa siendo una piedra angular de la fe cristiana, y su visión de la primacía papal ha influido profundamente en el desarrollo del papado y en la estructura de la Iglesia. San León Magno es recordado no solo como un líder espiritual y un defensor de la fe, sino también como un símbolo de la unidad y la fortaleza de la Iglesia. Su vida y sus enseñanzas inspiran a los líderes eclesiásticos de hoy a defender la verdad y a guiar al pueblo de Dios con valentía y humildad. La Iglesia Católica lo celebra como un ejemplo de liderazgo pastoral y como un modelo de servicio a Dios y a la comunidad cristiana. En un mundo que sigue enfrentando desafíos y divisiones, el testimonio de San León Magno continúa siendo una fuente de esperanza y de inspiración para quienes buscan vivir y defender la fe cristiana con integridad y dedicación. San León Magno sigue siendo uno de los grandes pilares de la Iglesia Católica y un santo venerado por su sabiduría, su valentía y su amor por Cristo y su Iglesia. Reflexión final. San León Magno dejó una herencia incalculable no solo para la Iglesia de su tiempo, sino para la historia del cristianismo en su conjunto. Su vida, marcada por el servicio inquebrantable a Dios y a la comunidad cristiana, se desarrolló en un contexto de profundas transformaciones y crisis que él abordó con una visión y un liderazgo excepcionales. Desde la defensa de la fe ortodoxa hasta su papel como protector de Roma frente a las amenazas externas, León fue un hombre que supo conjugar la sabiduría espiritual con una habilidad práctica para la diplomacia y la organización eclesiástica. Esta combinación de cualidades lo convirtió en una figura imprescindible de la Iglesia y en un modelo para los líderes espirituales y creyentes de todas las épocas. Un pastor en tiempos de crisis. La vida de San León Magno nos recuerda que el liderazgo cristiano no se limita a la administración de la doctrina y de los asuntos internos de la Iglesia, sino que implica una respuesta activa a los desafíos del mundo. San León vivió en un periodo de transición,
cuando el Imperio Romano de Occidente estaba en declive y la sociedad enfrentaba una descomposición política, económica y moral. En ese contexto, el Papa León supo posicionarse como una figura de estabilidad y seguridad, y su liderazgo fue esencial para fortalecer la estructura eclesiástica en un momento en que la autoridad secular se debilitaba. El coraje de San León al enfrentar a Atila el Huno y, posteriormente, al negociar con los vándalos liderados por Genserico, nos muestra que la fe cristiana se expresa también en actos de valentía y en la defensa del bienestar de la comunidad. No solo protegió físicamente a la ciudad de Roma y a sus habitantes, sino que también preservó la dignidad y el respeto hacia los lugares de culto y los tesoros espirituales que simbolizan la fe cristiana. A través de estas acciones, León mostró que el papado no era solo una autoridad espiritual, sino también un refugio y un escudo para la comunidad en tiempos de necesidad. La defensa de la fe y la verdad. En un periodo en que las herejías amenazaban con fragmentar la Iglesia, San León Magno se convirtió en un defensor inquebrantable de la doctrina cristiana, específicamente en torno a la naturaleza de Cristo. Su compromiso con la enseñanza sobre la doble naturaleza de Cristo, plenamente humano y plenamente divino, fue un acto de fidelidad a la esencia de la fe cristiana y a las enseñanzas de los primeros apóstoles. La claridad y precisión con la que San León expuso la doctrina en el Tomo de León reflejan no solo su profundo conocimiento teológico, sino también su habilidad para comprender la importancia de la unidad doctrinal en la construcción de una fe compartida y en la prevención de divisiones. El Concilio de Calcedonia, que adoptó su enseñanza como doctrina oficial, fue un triunfo no solo para la ortodoxia, sino también para el principio de unidad que León promovió con tanto ahínco. Su trabajo en defensa de la fe es un recordatorio de que la fidelidad doctrinal es esencial para la identidad cristiana. Las enseñanzas de León sobre la encarnación y su afirmación de la doble naturaleza de Cristo siguen siendo fundamentos de la fe católica y de muchas otras tradiciones cristianas, y representan la dedicación del Papa no solo a la Iglesia de su tiempo, sino a las generaciones futuras. La primacía papal, un modelo de unidad. San León Magno fue también pionero en el desarrollo del concepto de la primacía papal. Para él, el papado no era solo un rol de liderazgo en Roma, sino una responsabilidad de toda la Iglesia universal. Basándose en la tradición apostólica y en la sucesión de San Pedro, León defendió con claridad que el Papa tenía una autoridad suprema en cuestiones de fe y moral, una autoridad que no provenía de los hombres, sino directamente de Cristo. Su visión del papado ayudó a definir el rol de Roma como el centro de la unidad y la autoridad eclesiástica, estableciendo un modelo que sería fundamental para la Iglesia en los siglos siguientes. La afirmación de la primacía papal no fue solo una cuestión de poder o jerarquía, sino que tuvo como fin último preservar la unidad de la Iglesia. En un tiempo de crecientes divisiones teológicas y culturales, la figura del Papa como garante de la ortodoxia y de la comunión entre las iglesias locales fue esencial para evitar la fragmentación. La enseñanza de San León sobre la primacía papal continúa siendo un pilar de la Iglesia Católica y ha influido profundamente en la visión del papado hasta el día de hoy. Su legado en este sentido invita a reflexionar sobre el valor de la autoridad espiritual como medio para mantener la unidad y la fidelidad a la verdad de Cristo. Un modelo de santidad y liderazgo espiritual. San León Magno no fue solo un defensor de la doctrina y un protector de Roma, también fue un modelo de santidad y de vida cristiana. Sus escritos y sermones muestran un profundo amor por la Eucaristía, un compromiso con la caridad hacia los pobres y una espiritualidad centrada en la humildad y la devoción. San León veía la fe no solo como una serie de enseñanzas, sino como una vida entregada al servicio de Dios y del prójimo. En sus sermones, invitaba a los fieles a vivir la fe en sus acciones cotidianas, a reflejar el amor de Cristo en su trato con los demás y a encontrar en la oración y los sacramentos la fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida. El ejemplo de vida de San León es una inspiración para los creyentes de todos los tiempos. Su humildad,
Su devoción y su capacidad para asumir las dificultades con una fe inquebrantable muestran que el liderazgo cristiano es, ante todo, un llamado a la santidad. La santidad de León no solo se manifestó en su vida privada, sino en su entrega absoluta a la misión de Cristo y a la protección de su Iglesia. Fue canonizado poco después de su muerte y, más tarde, proclamado doctor de la Iglesia, lo cual reconoce su contribución única a la fe y su ejemplo de virtud. El legado de San León Magno en la Iglesia moderna. San León Magno sigue siendo una figura inspiradora en la Iglesia moderna. En un mundo que enfrenta divisiones y conflictos similares a los de su época, su ejemplo de liderazgo, valentía y fidelidad a la doctrina sigue siendo relevante. La Iglesia Católica continúa considerando a San León como uno de sus grandes defensores y su legado inspira a los líderes eclesiásticos a defender la fe con el mismo compromiso y dedicación. Su vida y enseñanzas invitan a todos los cristianos a recordar que la unidad, la verdad y la caridad son valores esenciales para la vida de la Iglesia. En la actualidad, los escritos de San León siguen siendo estudiados por teólogos, pastores y fieles, quienes encuentran en ellos una fuente de sabiduría espiritual y teológica. La claridad con la que León expuso la fe en un momento de crisis doctrinal nos invita a reflexionar sobre la importancia de una comprensión profunda y sólida de nuestra fe. Su ejemplo de amor y servicio a la Iglesia es una invitación para todos los cristianos a vivir con la misma entrega y a construir una comunidad unida en Cristo. Conclusión, la grandeza de San León y su ejemplo para el futuro. La grandeza de San León Magno no reside solo en sus logros como papa, sino en su profundo amor por Cristo y su Iglesia. Su vida y su pontificado fueron una respuesta a un tiempo de incertidumbre, en el que la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos de una magnitud sin precedentes. San León asumió la responsabilidad de proteger y guiar a la Iglesia en ese tiempo de crisis con una fe inquebrantable y un liderazgo inspirado por el Espíritu Santo. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza en el cristianismo no se mide por el poder o la influencia, sino por la capacidad de servir a Dios y a la comunidad con humildad, fidelidad y amor. San León Magno sigue siendo una fuente de inspiración y un modelo de liderazgo cristiano para los tiempos actuales. Su vida nos enseña que la defensa de la fe, la unidad de la Iglesia y el servicio a los demás son valores fundamentales para todos los creyentes. Al honrar su memoria, la Iglesia recuerda no solo a un gran papa y un doctor de la Iglesia, sino a un hombre que dedicó su vida a construir una comunidad de fe más fuerte, más unida y más fiel a Cristo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más sobre figuras inspiradoras como San León Magno, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenido profundo y cuidadosamente investigado que te acercará a la espiritualidad, la historia de la fe, y las enseñanzas que siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que busca crecimiento espiritual y conocimiento. Además, activar la campanita te permitirá recibir notificaciones para que no te pierdas ningún video. Acompáñanos en este camino de fe, conocimiento y transformación. Suscríbete ahora y comparte con quienes buscan contenido que inspire y eleve.